Que se escucha una voz que viene de lejos. Historias de vida que iluminan todo su espejo. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la espera, por la puntualidad de la mayoría. Vamos a comenzar, para lo cual, por favor, les pedimos. Aquí veo varios que han sido mis alumnos en algunos espacios. Así que, como recordarán, la única regla cuando vamos a comenzar algo, cuando alguien está al frente, en mis clases, es el respeto a quien está al frente. Y sabemos que una de las formas de demostrar ese respeto es obviamente ver, atender, y también una de las barreras más grandes para atender que tenemos actualmente son las pantallas diversas. Así que les prometemos que va a ser un espacio interesante en el cual no necesitamos desconectar la mitad o más del cerebro como solemos hacerlo con las pantallas. Así que muchísimas gracias, y luego de su intervención les doy a todos la más cordial bienvenida a este espacio que lo hemos denominado Repensando la Discapacidad. Un espacio diseñado para reflexionar, dialogar y construir juntos una sociedad más justa e inclusiva. Desde la carrera de Educación Especial, creemos firmemente que la inclusión no es solo un ideal, sino una responsabilidad compartida que demanda acción y compromiso de cada uno de nosotros. Hoy nos acompañan voces diversas, tenemos invitados de lujo que será un honor, ya las van a ir conociendo, que nos compartirán sus experiencias y perspectivas para cuestionar los paradigmas actuales y que nos permitirán imaginar una sociedad donde la diversidad no sea un desafío, sino una fortaleza. Este conversatorio no solo busca repensar la discapacidad, sino también reconfigurar cómo entendemos la convivencia, el respeto y los derechos de todas las personas. Nuestra meta es trascender los modelos que perpetúan la exclusión y avanzar hacia un modelo social que reconozca que las barreras no están en las personas, sino en los entornos que construimos. Les invito a escuchar, participar y aportar, porque cada palabra, idea y experiencia compartida hoy será un paso hacia ese mundo inclusivo y diverso que soñamos. Gracias por estar aquí y por ser parte de este cambio necesario. A Juan. Bueno, buen día con todos y con todas. Iniciamos este espacio con el doctor Juan Bello Domínguez. Él es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de México y de la UNAM. Como decía Gaby, nos ha acompañado a algunos de nosotros en procesos formativos, ex experto en el área de la educación intercultural e inclusiva, y le hemos invitado para que el día de hoy nos acompañe en esta actividad en donde hará una introducción a esto que hoy en día todos planteamos como una necesidad. Cuando hablamos de inclusión, a veces buscamos que la palabra acompañe a la metodología, a la práctica, al docente, a los recursos, al aula, a los ambientes, pero va mucho más allá. Y como carrera de Educación Especial, la intención es que podamos compartir con todos ustedes, profes y estudiantes de otras carreras, esta necesidad de poder entender desde una perspectiva mucho más amplia lo que hacemos y lo que entendemos por inclusión. Así que, Juan, te escuchamos, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, muy buen día para todas, para todos en el auditorio. Un honor estar con ustedes. Aprecio mucho la invitación que la UNAI me hace, que me invita a poder estar en este pequeño foro. Y ya decía la doctora Guillén, la doctora Arciniegas y la doctora Vélez está en la mesa. ¿De dónde mirar la inclusión o desde dónde preguntarnos qué es la inclusión? Es fundamental para nosotros tener una palabra fundamental y significativa. ¿Cuál es?
deconstruir. Tenemos que establecer el principio de la deconstrucción de la formación docente y la educación inclusiva. ¿Cuál es nuestro fundamento? El día de hoy tendríamos que establecer que a lo largo en la historia de la educación mundial tenemos solo 3 reuniones mundiales que dan cuenta a este proyecto educativo del contexto global. 1972-73 se lleva a cabo la primera, 1996, donde seguramente ustedes tienen referente de esa reunión, donde surge el documento La educación encierra un tesoro, en donde Jacques Delors es líder de una comisión especial y donde surgen estos principios en la educación encierra un tesoro. Pero no perdamos de vista que previo a la pandemia se tenía convocada una nueva comisión. Sin embargo, por la pandemia misma fue aplazada y es hasta el 2021. 2021 les doy el dato para que tengan en cuenta un nuevo documento que va a regir el proyecto ya no 2030. Hoy estamos hablando del proyecto 2050. Es un nuevo contrato social para la educación. Un documento que la UNESCO saca, publica y que regirá los próximos años. Les doy a consideración porque ahí voy a centrar la disertación que hoy quiero presentarles. E inicio planteando que el marco global, el marco general en el que estamos el día de hoy a nivel mundial, se está gestando una confrontación, una idea de lo que hoy la sociedad debemos de contemplar. La sociedad no es armónica, la sociedad no es pacífica, la sociedad entra en constante tensión. Segunda palabra que quiero que ustedes vayan recuperando, porque las tensiones son manifiestas y son latentes. Es una palabra que debemos de tener porque la tensión no la pretendemos resolver. La tensión siempre va a prevalecer, la contradicción siempre es parte de nuestra sociedad y la complejidad es una forma de mirar esa contradicción. Bajo este principio vamos a tener un mundo que cada vez más se fragmenta, se parcela y encontramos mayor heterogeneidad. Decía un teórico francés, Alain Touraine, decía: hoy el mundo es el mundo de la migración. Por ello, tendremos una gran diversidad, una gran expansión de diferentes formas de pensar, de actuar, de practicar y de teorizar. Pero no podemos perder de vista que hay una constante, y esa es la que quiero que anoten como tercer elemento, es la desigualdad. Yo me voy a girar en torno a la desigualdad, porque el sistema mundial, por definición, es un sistema desigual. La educación en el marco global se está gestando en el marco de los procesos de la desigualdad. ¿Qué significa esto? Significa puntualmente que históricamente las políticas y las prácticas en el marco de la educación se han concebido, y dato central, a partir de lo incompleto, a partir de lo anormal, a partir de lo descompuesto, de lo erróneo, de lo descontextualizado, de lo caduco y lo desconectado, entre muchas otras formas. ¿Qué significa esto? Que regularmente el principio es base. La realidad es una, pero hay múltiples formas de interpretar esta. Y en ese contexto, nuestras políticas educativas han ido centrando una proyección para poder concebir de qué manera estamos en el marco de la organización social. Y una constante y permanente es
la desigualdad. Por ello, quiero destacar un referente que en el marco latinoamericano solo lo tiene el Ecuador y solo lo tiene el ámbito de Bolivia. ¿A qué me refiero? Me refiero fundamentalmente a que la República del Ecuador tiene una constitución que va a reconocer un dato central que en ningún otro país latinoamericano, excepto Bolivia, tiene. Decía en 2008 la Constitución ecuatoriana que pretendía una nueva forma de convivencia ciudadana. Este dato lo quiero subrayar. Una nueva forma de convivencia ciudadana en la diversidad. Sigo citando textualmente la orientación que la Constitución ecuatoriana tiene. Vamos a su artículo primero. En él plantea que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, y aquí destaco 3 elementos fundamentales. Es un Estado intercultural, primero. Segundo, es un Estado plurinacional. Y tercero, es un Estado laico. ¿Por qué destaco estos elementos? Porque es un pilar en el marco de una sociedad constituida a partir de la búsqueda de una convivencia ciudadana. Y voy a destacar el concepto de convivencia, no de inclusión, de convivencia. Eso es la educación. Por ello, Miguel Ángel Santos Guerra, en uno de sus textos clásicos que seguramente ustedes conocen, El pato en la escuela, destacaba, y cito puntualmente: si la educación no es especial, entonces no es educación. Para ello, hemos encontrado una expresión en los manifiestos de lo que es la educación. Y la educación, nos dice un teórico portugués, Boaventura de Sousa, se ha ido fragmentando cada vez más. Y encontramos la educación indígena, la educación inclusiva, la educación para los derechos humanos, la educación con perspectiva de género, la educación para la paz, etcétera, etcétera. Entonces, Miguel Ángel Santos Guerra y Boaventura coinciden. Si la educación no es especial, entonces no es educación. Por ello, la primera propuesta que realizan y que lanzan ellos desde España, desde Portugal, y que muchos teóricos en Latinoamérica han asumido, es: empecemos a quitar estos acompañamientos, estos adjetivos, estas formas de mirar a la educación. Pensemos en una educación que tenga calidad. Por tal motivo, toda educación debe estar orientada a la calidad. Segundo, otro pilar que tienen ustedes en la UNAE. La UNAE ha sido establecido a partir de su modelo pedagógico. Recuerdo que hace unos años me encontraba yo en un foro con Axel Didrikson, uno de los teóricos, uno de los intelectuales que participa en la creación del modelo pedagógico, y en él plantean, me he dado a la tarea de revisar de manera detallada, y todo su fundamento jurídico-político, su fundamento sociológico, epistémico, que nos lleva sobre todo a un modelo pedagógico de la UNAE. ¿Qué representa esto? Que está planteando esta mirada y esto que puntualmente nos decía Boaventura y nos decía Miguel Ángel Santos Guerra. Hoy tenemos que pensar, y dicen ellos, dicen la gran variedad de intelectuales en América Latina. Tendremos que sembrar, tendremos que cultivar, tendremos que cosechar imaginarios, sentidos, identidades, entre lo local, lo regional y lo nacional. Tendremos que sembrar estas semillas étnicas, de género, en el marco corporal, en el marco que nos permite establecer un carácter lingüístico, que representa
lo que la Constitución del Ecuador nos señalaba: una ciudadanía en convivencia, una ciudadanía en igualdad, una ciudadanía que nos lleve fundamentalmente a erradicar los procesos de discriminación, que nos lleve a retirar estas miradas que Carlos Escliar nos señala en la diversidad bajo sospecha, esa creación de conceptos blandos, esa creación de eufemismo, nos dice él, en donde nos dice desde el oriente a Paduray, nos va a plantear la expulsión de lo distinto, el rechazo a las minorías. No, establezcamos que la educación es, en el marco de la justicia y de la igualdad, un principio que todos y todas tenemos que abordar. Por ello, me voy a centrar puntualmente en las políticas públicas que han emanado de las reuniones mundiales, de las declaraciones mundiales que puntualmente la Organización de Naciones Unidas nos ha llevado. No perdamos de vista que es un terreno histórico. Hablamos de asimilación. Ahí quiero que pongan mucha atención porque son puntualmente siete políticas que han emanado en los últimos años. Hablamos de una pretende lograr la asimilación, asimilar aquellas culturas, aquellos espacios en las que no están contemplados en el marco genérico que así determina el modelo de desarrollo. Se habla de integración, se habla de reconocimiento, se habla de focalización, de compensación y de inclusión. No perdamos de vista que estas últimas políticas educativas surgieron en los últimos 50 años. ¿Qué quiero plantear? ¿Qué quiero decir? Que en los últimos 50 años, en el desarrollo del proyecto neoliberal en América Latina, se impulsaron modelos de desarrollo y modelos de atención en la búsqueda de una concepción de poder desarrollar, poder impulsar modelos más igualitarios. Sin embargo, desde mi particular punto de vista y desde lo que plantearé en este momento, no se han llevado a cabo. Cito puntualmente la Declaración Mundial de Educación para Todos, 1990, en donde se pretendía la atención de todos. La Declaración Mundial daba cuenta de los pobres, de los niños en situación de calle, de los niños que trabajan, de los niños en zonas remotas y rurales, niños migrantes, niños indígenas, personas con alguna discapacidad, aquellos grupos refugiados, desplazados por la guerra, desplazados por la condición que hoy se vive y que fomenta puntualmente la migración. ¿Qué representa esto? Que esta es la característica de hoy nuestros pueblos latinoamericanos. Este es el punto que hoy tenemos en nuestros países, sin excluir a Ecuador, sin excluir a México. Todo ello se centra en nuestros países. ¿Qué representa? Representa que tendremos que establecer esto, tenemos que desentrañar la razón por la cual hoy estamos orientando un modelo de desarrollo y sobre todo modelos de atención. ¿Cuál es la propuesta que se está llevando hoy en el marco de las reformas educativas en América Latina? Quiero citarlo porque me he dado a la tarea de hacer la revisión en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en México, y que particularmente hoy quiero destacarlo para el marco ecuatoriano. Hay una característica y una constante. Hoy se habla de exclusión. Y desde el punto de vista de los modelos de desarrollo surgidos en América Latina, la exclusión es una categoría que surgió en los últimos 50 años.
El modelo de desarrollo del proyecto neoliberal destacó un principio base, que es poder destacar la exclusión. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién? Y si realmente, dice Scliar, se ha excluido a estas personas que cité antes. Yo les pregunto, ¿se ha excluido a la mujer o se le ha tratado de manera desigual? ¿Se ha excluido a los pueblos indígenas o el trato es de manera desigual? ¿Se ha excluido a las personas con alguna discapacidad o el trato es de manera desigual? Ahí entra el tema. De ahí quiero destacar otro de los grandes teóricos en América Latina, que es Pablo Gentili, que nos habla que la exclusión por la proyección que ha dado el proyecto neoliberal, ha perdido ese poder de espanto, porque se ha naturalizado, se ha normalizado y se ha normatizado. Y hoy pareciera ser que combatimos todos la exclusión. Pero sigue la pregunta, ¿quién nos excluyó? ¿En verdad fuimos excluidos o nunca hemos sido tratados de manera justa e igualitaria? Ese es el punto que quiero dejar como un punto a reflexionar. Por otro lado, hemos destacado que dos modelos de atención. La interculturalidad se ha centrado y se ha sesgado puntualmente hacia los pueblos indígenas. Y la educación inclusiva se ha sesgado y se ha abordado hacia las personas con discapacidad. Aquí hay muchas orientaciones. Sin embargo, debemos de tener muy, muy claro que este sesgo lo tenemos que romper, lo tenemos que erradicar, porque finalmente la educación está centrada, como lo dice la Constitución del Ecuador, una convivencia ciudadana. Y bajo ello tenemos que establecer los elementos sustantivos que nos ha llevado a plantear estos elementos. ¿Recuerdan ustedes las políticas educativas? Asimilar, reconocer, integrar, focalizar, compensar e incluir. ¿A dónde nos ha llevado? Dice Carlos Escliar. Nos ha llevado a la búsqueda, primero, de mezcla, de hibridarlos, de juntarlos, de tolerarlos, de integrarlos, reconocerlos, asimilarlos, compensarles, comprenderles, escucharles, atenderles e incluirlos. Bajo esta lógica tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a un planteamiento. Hoy la globalización que nos permite establecer, dicen los diversos teóricos, a narrativas, dice Boaventura, a epistemologías que diluyen la atención, que diluyen los procesos en los que se traza la educación. Por ello, tenemos que pensar que hoy la educación no es una oportunidad, la educación es un derecho, y un derecho que es reconocido por nuestras constituciones y que está proyectado a estos elementos. Por ello establezcamos formas en las que visualicemos un primer elemento, construyamos objetos de aprendizaje. La educación tiene que estar trazada a la construcción de objetos de aprendizaje. Hoy la realidad no es disciplinar. Hoy la realidad tiene que verse en diversas dimensiones. Hoy la realidad tiene que entretejerse a partir de una perspectiva interdisciplinar y o transdisciplinar. ¿A dónde vamos? Tenemos que construir nuevas narrativas que surjan en el marco de la convivencia, narrativas que surjan en el marco del entretejido de las diversas dimensiones pedagógicas, didácticas, sociales, culturales. Y en esa dinámica
tenemos que empezar a nombrar de manera diferente. Tenemos que empezar a reconocer los procesos en los que hoy nuestras comunidades, no hablo de la comunidad con alguna discapacidad. El modelo clínico, el modelo asistencialista quedó históricamente atrás. El modelo de la integración en el marco del desarrollo de nuestros modelos económico se ha ido estabilizando. Por eso hoy tenemos que plantear una pedagogía emergente. Tenemos que empezar a conocer sobre algo. No tenemos que conocer algo. Tenemos que conocer con alguien. No tenemos que conocer en el marco de las individualidades solo. Tenemos que poner en práctica estas proyecciones y narrativas para poder empezar a gestar un sembrado, un cultivo y sobre todo una cosecha del sentipensar, del sentir y pensar para poder promover una convivencia. No somos sociedades de armonía, somos sociedades en constante tensión. Por tanto, reconocerlo así nos lleva fundamentalmente a establecer formas en las que hoy tenemos que pensar. Primero, empezar a hablar de niñas y niños, de pueblos indígenas y pueblos afro-latinoamericanos, afroecuatorianos o afromexicanos. Tenemos que empezar a reconocer al migrante, al refugiado, al asilado, al desplazado, a los integrantes de la diversidad sexogenérica y sobre todo a las personas con discapacidad. Empecemos a quitar estos eufemismos, empecemos a quitar estas orientaciones que nos hacen desviar la atención hacia lo que hoy llamamos diferentes, que tienen diferentes prácticas, que tienen diferentes concepciones de vida. Una persona ciega, una persona sorda, una persona con alguna discapacidad intelectual o una persona con alguna discapacidad motora. Tiene diferente narrativa, tiene diferente concepción y diferente práctica. Tenemos que establecer esos diferentes saberes, esos diferentes conocimientos, esos diferentes aprendizajes. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una gama, dice Boaventura de Sousa, una ecología de saberes, saberes orales, saberes simbólicos, saberes visuales, emocionales y escritos. No hay un solo saber, no hay una sola cultura, como nos han hecho ver y critica y cuestiona seriamente Edgar Morin en los 7 saberes necesarios de la educación. Hoy tenemos que pensar en acciones que nos permitan construir identidades individuales y colectivas, pensamientos colectivos, sentidos colectivos, en donde los límites los establezcan las comunidades, no solo los individuos. Reconozcamos los derechos a estar, el derecho al bien corporal, el derecho al bien mental, emocional, afectivo, sentimental, al bien espiritual de todos los espacios de convivencia. Por ello, hoy tenemos que asumir un referente conceptual que establezco y que planteo: la ética del cuidado. Una referencia que hoy, particularmente en América Latina, se está expandiendo y que tengo la confianza que en el Ecuador se empiece a debatir. La ética del cuidado viene desde todo un posicionamiento en donde el cuidado no es ese modelo de atención, en donde el cuidado no es ese planteamiento maternalista, paternalista. El cuidado es el responsabilizarnos de nosotros y del otro, de cuidarnos de nosotros y del otro, de construir la categoría de nosotros, de romper la perspectiva individualista, de romper la perspectiva de estos
estancamientos, tenemos tensiones, tenemos contradicciones, pero estas pueden ser, dice la ONU, dice la UNESCO hoy en el documento que cité hace un momento, un nuevo contrato social para la educación, reimaginar juntos el futuro, y nos empieza a hablar de la pedagogía solidaria, nos empieza a hablar de la pedagogía del colectivo, de la comunidad, en donde hoy no desconocemos las identidades individuales, donde hoy no desconocemos las identidades colectivas. Hoy construimos una ética del cuidado, en donde nos responsabilizamos de nosotros y de los otros, en donde particularmente Emmanuel Levinas nos habla de cómo se da la hospitalidad hacia el otro, se da la epifanía, de cómo el otro aparece en nuestras vidas, de cómo construimos al otro a partir de construirnos también nosotros. Nos dice Alain Touraine desde Francia, hagamos el planteamiento de la individuación, preguntémosle al otro quién es para comprender quién soy yo. Estos elementos trascienden el modelo pedagógico. Estos elementos ya los contempla el modelo pedagógico de la UNAE. Estos elementos ya están contemplados al interior de la fundamentación social, epistémica, jurídica, política, que el modelo de la UNAE ya tiene trazados. Vamos a deconstruir nuestra formación docente, vamos a deconstruir nuestro aprendizaje docente y sobre todo el marco de la educación inclusiva. Transitemos hacia el aprendizaje, desde el aprendizaje institucional a un aprendizaje instituido. Ya no hablemos solo de cómo se hacen las cosas, empecemos a hablar de por qué se hacen las cosas y el para qué hacemos las cosas, porque a partir de ello estableceremos una nueva constelación, así nos lo dice Edgar Morin, una nueva constelación de conocimientos, una nueva constelación para romper y resistir. Rupturas y resistencias. La educación es eso, la deconstrucción es eso. Tenemos que transformarnos y algunas corrientes teóricas nos llevan también a desaprender. Dice Paulo Freire, empecemos a consolidar la pedagogía de la pregunta. Dice la UNESCO, empecemos a construir la pedagogía de la solidaria, la pedagogía en el proceso de la convivencia. Nos va a llevar al pensamiento de la teoría social de Henry Giraud, la convivencialidad como procesos, no la inclusión como fin. Hablemos de procesos de convivencia, hablemos de procesos de igualdad para poder encontrar el desarrollo de acciones emancipatorias. Emancipemos la identidad individual y la identidad colectiva, que si la conjuntamos estaremos construyendo una educación intercultural e inclusiva. Quitémosle el sesgo a la interculturalidad para pueblos indígenas, quitémosle el sesgo de la interculturalidad hacia el marco de lo que hoy representa el carácter lingüístico y étnico. Quitémosle el sesgo de la educación especial e inclusiva para las personas con discapacidad. Hoy, puntualmente, y cito, y quiero citar que en el marco latinoamericano empezamos a hablar, estamos debatiendo el día de hoy la interculturalidad crítica. Surge un nombre muy interesante desde Ecuador. Catherine Walsh nos empieza a hablar de una interculturalidad crítica. Nos dice ella, rompamos la visión de una interculturalidad relacional. Rompamos la perspectiva,
de una interculturalidad funcional. Vayamos a la interculturalidad crítica, en donde se inserta la visión de un todos, donde se inserta un nosotros, donde se inserta una mirada deconstructiva para desaprender y volver a construir, para poder trazar caminos de justicia que nos lleve sobre todo a dinamizar las aulas, dinamicemos las comunidades docentes y estudiantiles, deconstruyamos las comunidades y hagamos la parte de los procesos de enseñanza. Dinamizar todo ello establece dinamizar significados, significantes, símbolos de nuestras comunidades. Rompamos esa proyección que particularmente nos lleva esos modelos que a veces se alejan de nuestra perspectiva y de nuestra concepción. Generemos escenarios de aprendizaje, aprendizaje intencionado, aprendizaje significativo, aprendizaje situado, para poder proyectar una educación en donde potenciemos aprendizajes. Desde 1990, en la Declaración Mundial de Educación para Todos, se centraba la proyección para poder contemplar el aprendizaje como una proyección a trascender las enseñanzas. Por ello hoy potenciemos aprendizajes, por ello hoy generemos escenarios de aprendizaje con la pedagogía solidaria, con la ética del cuidado, con la convivencialidad, para poder establecer una educación intercultural e inclusiva, en donde desaprendamos lo que históricamente nos ha llevado a sesgar. Rompamos la mirada de querer incluir al otro. Rompamos la mirada de poder establecer en el otro su forma de acceder. Nos dice Boaventura, cuando pensamos en incluir, pensamos en estas fronteras porosas, en donde la visión etnocéntrica dominante establece: vamos a incluir a aquellos vulnerables, aquellos que están marginados, excluidos. La pregunta es, ¿cuándo fueron excluidos? ¿Cuándo fueron marginados? Han sido tratados históricamente en el marco de la desigualdad. Para ello, el mismo, vayamos con Eduardo Galeano, nos lo refiere. Las venas abiertas de América Latina. Vamos con Frantz Fanon, cuando nos habla de estos procesos en los que se ha establecido la visión colonizadora, ¿sí? Y nos lleva fundamentalmente a estos procesos. Finalizo, maestros, para poder dar cuenta de la agenda que hoy ha propuesto la carrera de educación especial, de construir la formación docente. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo y qué puedo hacer con alumnos que hablan diferente, se mueven diferente, piensan diferente, construyen de manera diferente sus aprendizajes? Construyamos una planeación dirigida a las diferencias, no a los diferentes. Acompañemos aprendizajes diversos, diferentes, construidos desde la comunidad social, en la comunidad escolar y en la comunidad áulica. Promovamos y construyamos el diálogo y la negociación. Conformamos un diálogo de saberes escolares, comunitarios, áulicos. Conozcamos, hagamos, pensemos, hagamos el sentir pensar. Quiero citar de manera final uno de nuestros autores latinoamericanos, Humberto Maturana. Él habla fundamentalmente sobre aquel concepto de comunicarnos. Como nos dice Boaventura, dialoguemos, hagamos
esa relación dialógica. Establezcamos la ecología de los saberes, la mediación pedagógica, no la pierdan de vista. La educación inclusiva e intercultural se centra en mediación pedagógica. Vygotsky, Borenstein y Lorenzo Tebar establecen estas formas. Empecemos a construir una pedagogía solidaria a partir de la mediación pedagógica. Gestemos la pedagogía de la pregunta, nos dice Freire, para poder empezar a construir esas necesidades. La necesidad no es una carencia, la necesidad no es una ausencia, la necesidad se construye, nos dice Paulo Freire, en el proceso de la socialización. Nos lo dice Vygotsky en su proceso de la teoría sociocognitiva. Por ello, finalizo planteando, abandonemos las buenas intenciones de la inclusión, rompamos, erradiquemos el concepto de que han sido excluidos. El trato ha sido desigual. Nuestra pedagogía tiene que desaprender aquellos espacios. Construyamos un escenario intercultural e inclusivo. Promovamos la ética del cuidado. Educar en la escuela con y desde las diferencias. Arribemos a la conformación de identidades diversas. Proyectemos que la discapacidad tiene que ser deconstruida. En este momento, seguramente, y en el conversatorio donde la doctora Vélez es experta, donde la doctora Guillén, la doctora Arciniegas tienen una proyección, seguramente mostrarán estos elementos. Por mi parte es todo. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Bello Domínguez por esta intervención. Vamos ahora a la segunda parte, que se centra en el conversatorio Repensando la Discapacidad. Este espacio, que lo hemos organizado desde la carrera de Educación Especial de la Universidad Nacional de Educación, precisamente tiene como objetivo, si bien hemos conmemorado el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esta, al ser una fecha establecida por la ONU en 1992, busca promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a partir del 2008, planteó entre sus principales objetivos promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad, así como también erradicar la discriminación en todas sus formas, lo cual representó a partir de esa fecha un cambio de paradigma al abordar la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos y desde el modelo social, dejando atrás la visión asistencialista o médica que centraba la discapacidad únicamente en la persona y no en las barreras sociales. Remarco el hecho de que esta convención, a partir del 2008, habla sobre este enfoque de derechos y sobre el modelo social. Sin embargo, antes de entrar en materia, voy a compartir algunos datos que me parecen importantes. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.300.000 millones de personas en el mundo viven alguna forma de discapacidad, representando el 16% de la población global. En muchos países, las tasas de pobreza entre personas con discapacidad son significativamente más altas debido a la falta de acceso al empleo, la educación y los servicios. Las barreras físicas
así como, por ejemplo, rampas, señalización adecuada, pero sobre todo las barreras actitudinales como el estigma y los prejuicios son problemas persistentes. En el contexto educativo y social, aún la discapacidad es entendida como un problema individual, centrado en el diagnóstico y tratamiento de las deficiencias físicas, sensoriales o cognitivas, acompañado de una serie de concepciones construidas socialmente en torno a la normalidad, a las limitadas posibilidades de aprendizaje de esta población, entre muchas otras ideas. Se contrapone, aún con pocos seguidores, el planteamiento de que en la discapacidad es la sociedad la que no se adapta a su condición, lo que impide la participación plena en todos los aspectos de la vida, como educación, trabajo, cultura, política, lo cual implica un cambio de paradigma que invita a la sociedad a asumir la responsabilidad de crear entornos accesibles y equitativos para todas las personas, pero también a centrarse en sus derechos y capacidades y no en sus limitaciones. En tal virtud, este conversatorio es importante porque permite que en comunidad podamos reflexionar sobre las prácticas instituidas y nuestro papel como educadores en su continuidad o no. El eje para este diálogo se centra en el hecho de que todas las personas poseen no solo un valor intrínseco inestimable, sino también que son intrínsecamente iguales en lo que se refiere a su valor, más allá de cualquier deficiencia física, psíquica o sensorial. Esto no equivale a decir que no existan diferencias entre las personas, pues no debe confundirse la diversidad, diferencia con desigualdad o las diferencias con deficiencias. La igualdad parte de la diversidad. Por ello, una sociedad que respeta auténticamente este principio reconoce y respeta las diferencias humanas, siendo la discapacidad una de ellas. Los panelistas que nos acompañan hoy son, desde la Ciudad de México, el Dr. Juan Bello Domínguez, profesor experto en educación intercultural e inclusiva. El magíster Alejandro Vega Sánchez, profesor de la carrera de Educación Especial de la Universidad Nacional de Educación. La doctora Jimena Vélez Calvo, profesora de la Universidad de la SUAY. Los panelistas compartirán con nosotros sus experiencias y su sentir desde diferentes miradas, desde el activismo por la educación inclusiva, como profesor con discapacidad y como hermana de una persona con discapacidad. Hemos querido retomar para este conversatorio el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros", que expresa un principio fundamental. Todas las decisiones políticas, acciones o programas que afectan a las personas con discapacidad deben contar con su participación activa, directa y significativa. Este lema tiene sus raíces en movimientos sociales y fue adoptado por el movimiento de derechos de las personas con discapacidad en las décadas de 1980 y 1990. Para desarrollar este conversatorio, en el bloque 1, los panelistas responderán preguntas relacionadas con la concepción de la discapacidad, barreras de accesibilidad, derechos y política pública, educación e inclusión y perspectiva futuro. Tendremos alrededor de 30 minutos para ello. En el bloque 2 se abrirá un espacio para preguntas del público, que más o menos nos tomará entre 15 a 20 minutos. Empezamos con las preguntas. La primera, sobre la concepción de la discapacidad. Para nuestros tres panelistas, nos gustaría que por favor nos comenten qué significa para ustedes la discapacidad. Vamos a empezar por Jimena. Gracias, Lili. Buenos días a los señores miembros de la mesa, Gaby, Alejo, Lili, querido Juan. También saludo afectuosamente a mis colegas profesores. La UNAE para mí es un lugar donde siempre estoy bienvenida, con cariño. Mis amigas, colegas están aquí. Y por supuesto a mis queridos estudiantes, porque finalmente somos maestros todos y somos alumnos todos. Bueno, la Lili me pregunta que qué significa el concepto de discapacidad y tengo que responder intentando ser la voz de mi hermana Valeria. La Vale
es una mujer de 33 años que tiene una maravillosa forma de ver el mundo. Es increíblemente amorosa, está tan atenta a detalles. Cuando alguien en la familia necesita algo, ella corre a traernos lo que necesitamos sin necesidad de usar palabras. Es tremendamente sensible de pues, lo que sucede en la dinámica del hogar. Es la última de 4 hermanos, tiene una energía fabulosa, le encanta salir a la calle. La verdad es que ahora que les cuento esto me doy cuenta que poco le saco a la calle a pasear conmigo. Le gustan mucho los labiales y coleccionar imágenes. Digamos que necesito poner algún límite, lamentablemente, para que sepan la condición que tiene mi hermana Valeria. Ella es una mujer con discapacidad intelectual. Entonces, cuando la Lili pregunta qué significa para nosotros el concepto de discapacidad o la condición de discapacidad, pues podría remontarme a lo que dicen los diferentes órganos que definen la discapacidad. Por ejemplo, el Manual de Trastornos Psiquiátricos que deben conocer ustedes, o incluso lo que dice la Organización Mundial de la Salud o el marco normativo actual. Pero necesito ser la voz de mi hermana Valeria, porque para eso me invitaron en esta ocasión. Así que pues la discapacidad es una realidad. Y pues ustedes me van a ayudar a responder esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen, más bien empecemos por algo más cercano, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar que tiene discapacidad? ¿Pueden alzar la mano, por favor, si tienen un familiar que tiene discapacidad? Pues hay algunas personas en la sala, fíjense, no hay muchas. ¿Cuántos de ustedes conocen personas con discapacidad? ¿Pueden alzar la mano, por favor, si conocen personas con discapacidad? Miren, casi toda la sala tienen un profesor al frente, ¿no? Y esta pregunta es un poco más sensible. ¿Cuántos de ustedes van a tener discapacidad? Pues deberían alzar la mano todos, porque todos estamos en ese riesgo. Yo mismo hace 6 semanas tuve un derrame cerebral y perdí el campo visual derecho y dejé de leer, aún no puedo leer. La discapacidad es una condición que se acerca con la edad. Como el promedio de vida se ha extendido, también el riesgo de tener condiciones discapacitantes se acerca. Les pregunto nuevamente, ¿cuántos de ustedes piensan que pueden tener discapacidad en el futuro? Y eso genera en nosotros un cambio de mirada hacia esta situación. Porque si sabemos que es algo que nos va a pasar, tenemos que tomar decisiones que o prevean esto en el futuro o que garanticen que nuestra situación de discapacidad nos permita calidad de vida en el futuro. Si le preguntara a mi hermana qué significa para ella la discapacidad, no entendería. Ella diría que fundamentalmente es persona. Gracias, Lili. Profe Alejo. Bueno, muy buenos días con todos. ¿Cómo responder a algo que es cotidiano en mi vida? A algo que al venir a la universidad se presenta día a día. ¿Cómo responder a algo que cuando me voy a un restaurante me ven diferente? ¿Cómo responder a algo que cuando doy una clase mis alumnos no me prestan atención aprovechándose de esa condición? ¿Cómo responder a algo estando en este panel teniendo una condición y preguntándome esto? Cuando conversaba con Lili con la situación de la invitación el día de hoy, me ponía a reflexionar y digo, mis compañeras me irán a evaluar sobre el concepto o la definición de discapacidad y me ponía nervioso. Mis chicos también esperarán que les fortalezca la definición con algún concepto, y yo con mis compañeros, amigos y ustedes chicos, yo he intentado concientizarles del respeto a la condición, sea la que fuere. Y es muy difícil llegar a un diagnóstico viviendo esta realidad como persona con esta condición y revisando mucha literatura y no llegando a comprender todavía cuál fuera la definición correcta, sin alejarme de las letras y sin alejarme de una realidad que vivo día a día. Pero en este cúmulo de experiencias personales, profesionales, he llegado a comprender que la discapacidad es una condición de vida.
la cual hay que saberla llevar, rodeados de personas con estímulos positivos o negativos. Creo que eso que ayudan a que la persona vaya comprendiendo cuál es esta condición de discapacidad. Cuando se pide leer un texto que tal vez te quedan viendo de arriba abajo porque mi condición de discapacidad no es visible a la primera vista, al llegar a ser etiquetado que no lee, o cuando se le pregunta alguna ubicación y le digan siga recto, está ahí, y el sentirse impotente al preguntar a alguien que entre comillas normal, que ya hemos de hablar un poquito de la normalidad, no es normal la respuesta, pues no llega a ser normal la respuesta que uno desde la otra vereda intenta solventar. El llegar a establecer esta situación de comprender la discapacidad, de hacer comprender a los que le rodean de cómo percibe o cómo ve la persona que tiene un poco de residuo visual. Es complejo, pero es gratificante el llegar a establecer con granito de arena en todos los grupos que uno se ha ido moviendo o desarrollando, con amigos, amigas, con ustedes como estudiantes, porque la discapacidad se la vive, pero también se la debe compartir muchas situaciones o experiencias que se tienen, porque, como bien decía la ponente anterior, nadie está libre de una discapacidad, y yo me puse a pensar, digo, ahora tendré dos, soy ganador. Muchas gracias al profe Alejo. Le damos la palabra al profe Juan. Adelante, Juan. Muchas gracias, Lili. Quiero leer lo que una de mis alumnas en la UNAM, una mujer ciega, establecía y planteaba: como mujer ciega, he aprendido a aceptar y aceptarme a una condición que no elegí. Vivir con ceguera no es un privilegio ni una maldición, sino una realidad que me ha tocado enfrentar. No busco atención ni preferencia especial, solo deseo ser tratada con respeto e igualdad. La ceguera no define mi existencia. Soy una mujer con miedos, incertidumbre, alegrías, deseos y sueños, al igual que cualquier otra persona. La sociedad a menudo me ve como una persona necesitada de ayuda constante, pero olvida que soy capaz de tomar decisiones y vivir mi vida de manera autónoma. Los prejuicios y la sobreprotección, subraya ella, los prejuicios y la sobreprotección pueden ser más dañinos que la propia ceguera. Ser ciego no es sinónimo de infelicidad, es solo un modo de vida que requiere adaptaciones y ajustes. He aprendido a desarrollar mis propias estrategias para poder insertarme en un mundo desigual. No quiero, finalizo con ello, no quiero que mi familia y amigos sientan lástima o consideración especial hacia mí. En cambio, deseo que me incorporen, que me involucren, que sea parte del proceso, como a cualquier otro miembro de la familia. La igualdad y el respeto son los pilares fundamentales para construir una sociedad inclusiva. Este es el marco, al igual que el profesor, también creo que es una condición, y una condición que no nos hace más, no nos hace menos, y que tenemos que ser tratados de manera igualitaria, nunca como si fuésemos estado excluidos. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Pasamos al siguiente eje, que tiene relación con las barreras y la accesibilidad. Así que me gustaría preguntarles, desde cada una de sus funciones, roles y desde sus experiencias,
¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en su comunidad o contexto? Gracias, Lili. A ver, si es que a la Vale le preguntaran cuáles son las barreras que ha tenido, si es que ella pudiera hablar de las barreras, probablemente no estuviera consciente de cuáles son. Porque ha vivido en una realidad donde lo que ella ha podido tener, pues ha sido lo que ha podido tener. La única forma de entender las barreras es asomarse a la ventana. Y por medio de la convivencia darnos cuenta qué está sucediendo y qué nos está limitando para poder tener lo que idealmente deberíamos tener si es que no hubieran estas barreras. No sé si me explico. Y ahí retomo lo que decía Juan hace un momento. Es a través de la convivencia que vamos a entender las barreras. Pero además de la voz de quienes están percibiendo estas barreras. Nuevamente les pregunto a ustedes, ¿han sentido barreras en la participación, en la convivencia, en lo cotidiano, en alguna medida de su vida, en algún ámbito de su vida? ¿Alguna vez han sentido una barrera para acceder a algo? Ayúdenme levantando las manos, por favor. Ahora, cuando estas barreras se han dado, ¿ha sido su voz la que ha hecho notar estas barreras? ¿O hemos preferido disimular y pues no, quizás no molesto con esto y pues me ajusto, me adapto? En ciertas ocasiones eso es posible, pero en otras es necesario que nuestra voz sea escuchada para que estas barreras se hagan visibles y se limiten y se pueda trabajar con ellas. Entonces, si no hay convivencia, difícilmente se hacen visibles las barreras y la convivencia implica también hacer escuchar nuestra voz. Entonces, yo creería, y les pregunto ahora nuevamente a ustedes, ¿cuáles creen que pueden ser las barreras de una mujer adulta de 33 años con discapacidad intelectual? Yo les cuento algunas que tuvo la Vale en su infancia. Por ejemplo, el que no hay escuela para que ella pueda educarse. Que tenga que migrar de centro a centro educativo porque un centro le decía, no manejamos un programa para estos niños, o no conocemos cómo tratar a estos niños, o la Vale es muy educada, pero en cambio en esto no podemos ayudarnos. Una primera barrera es la falta de formación del profesorado que se termina evidenciando, se termina reflejando en el poco acceso que ella tenía a poder educarse. Lo siguiente, la educación de las personas con discapacidad llega a veces hasta la escuela. En el colegio, bueno, actualmente con la inclusión es posible, pero para quienes tienen discapacidades intelectuales de moderadas a graves, pues tienen que quedarse recluidos en centros que son pocos y que no ofrecen generalmente las garantías de una atención de calidad. El acceso, por ejemplo, a una formación que le permita ser independiente en su vida también ha sido una barrera. El que ella pueda trabajar. Y una barrera no menos importante es la actitud de la familia, el temor que tienen mis papás de que mi ñaña pueda estar afuera conviviendo porque tienen temor de que le hagan daño. Entonces también la barrera es esa resistencia de los padres para que ella pueda emanciparse en la medida de sus posibilidades porque le ven al mundo como un mundo agresivo, como un mundo al que hay que temer. Y por supuesto, lo que sucede dentro del hogar, ¿no? El que aún a la familia le cuesta entender la inclusión y le mira a ella como un otro que es minusválido, que es el proceso de trabajo constante con mis papás y con mis hermanos. Porque claro, como ella tiene discapacidad, tiene que callarse cuando yo le digo. O tiene que decir lo que yo espero que le diga porque sus opiniones no son las que son válidas para el escenario familiar. Entonces, todo el tiempo yo estoy regulando eso, ¿no? Eso es lo que ella puede decir y es válido, es importante, ¿no? Insisto, es la convivencia la que nos permite entender las barreras. Por otro lado, ha tenido múltiples beneficios. Nació en un hogar donde hubo privilegios, donde estuvo cuidada, querida, donde pudo acceder a terapias, donde su hermana se convirtió en vocera de esto por entender la realidad de la Vale. Entonces, estos contrastes espero que les permitan a ustedes entender en este pequeño espacio que tenemos para poder participar, muy valioso y profundo, por cierto, estas inconsistencias que hay. Ahora ustedes me dirán, ¿qué otras barreras creen que mi hermana, una mujer de 33 años, puede tener desde la convivencia? Quizás dejamos eso para el momento de las preguntas. Gracias. Una persona que tiene discapacidad visual, y haciendo un poquito una clasificación de la persona ciega, de la que tiene baja visión, el profe Alejo está en la mitad, porque es del incomprendido. Se hace el que no ve
o no ve, o sí ve, y entonces ahí empieza este debate de no comprender la situación, y la actitud perjudica mucho en los procesos educativos. Hablemos desde un inicio de mi formación educativa, y ya en la vida cotidiana es esa situación de la actitud de la persona, de no comprender cuando uno pide ayuda para leer tal vez algún elemento que esté por ahí, un libro, y cuando se va al supermercado, de preguntar y cómo percibir cómo la gente le queda viendo, o no leerá, o no ve. Entonces esas situaciones, esa actitud presente de las personas al no comprender esta situación, es difícil manejarlo día a día. ¿Cómo coge un carro? Les comento algo, que yo cuando cojo el taxi, yo alzo la mano a todos los carros amarillos. Entonces, ¿cuál me parará? El que está vacío. No es porque me haga el que no veo, sino un mecanismo que se ha ido optando en una situación cotidiana como para hacer comprender esta situación que a veces se presenta. Y si no cambiamos la actitud de compartir o convivir con la diversidad o la diferencia, no vamos a ganar espacios para que esta situación vaya mejorando o poder solventar a la persona, o el considerarle el enfermito, o el minusválido, o el cieguito, que es un término que saben que no se debe usar, porque yo soy ciego y no me ofenderé cuando me lo digan. Es parte de la actitud de la persona cuando se refiere a una persona, y también cómo la recibe la persona esta situación. Yo creo que una de las barreras que deberíamos trabajar mucho, más allá de establecer conociendo la clasificación de las barreras de aprendizaje, es la actitudinal, porque he llegado a comprender esta siguiente situación: el no diferenciar lo que es la equidad de la igualdad. Tenemos un discurso muy equivocado, y si a mí me prestan apoyo o ayuda por X o Y situación, me están igualando tal vez la oportunidad de aprendizaje, de acceso a la información, y eso es bueno, porque se está rompiendo una barrera, pero comprendiendo bien estos dos términos que a veces no se comprenden. Y la actitud del ser humano, todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestra vida, por la condición que tengamos. Tal vez vinieron sin lentes, pueden necesitar ayuda porque soy de talla baja y necesito coger un objeto de arriba. Todos necesitamos ayuda, pero si la actitud no la mejoramos, no podremos hablar de un proceso inclusivo, considerando los limitantes y también las oportunidades y capacidades que tienen cada una de las personas. Y me robo un poquito de las palabras que dijo Jimena. Yo cuando empecé a explorar este mundo de la educación y de la discapacidad, yo quería y quiero ser esa voz de las personas que a veces no son comprendidas. Yo trabajé muchos años en educación especial con chicos con discapacidad severa y grave, y yo aprendí mucho de ellos, porque la gente queremos enseñarles a leer y escribir y no queremos enseñarles a ser felices. Bien, muchas gracias. Tengo que decir, en principio, que particularmente yo estoy debatiendo en sentido contrario a las barreras. ¿Qué quiero plantear? Que si hablo de desigualdad, para mí es un proceso de la desigualdad. ¿Qué quiero referir? Puntualmente, en el caso mexicano, no sé el caso ecuatoriano, lo busqué, no lo encontré, pero en México cada 5 años se llevan a cabo una encuesta nacional sobre la discriminación. Y la discriminación es violencia, y la discriminación es una forma de convivencia, y la discriminación es una forma de trabajo. Y en esa dinámica también establecemos que la discriminación es parte de nuestras prácticas. Y refiero rápidamente elementos por los cuales
una persona con discapacidad, dice población de 12 años y más con discapacidad que manifestó haber sido discriminada en los últimos 12 meses por motivo de su orientación sexual, de ser indígena o afrodescendiente, de su estado civil, de si es mujer, si en la escuela lleva o no cierta conformación. Al hablar de esto, nos lleva fundamentalmente a establecer históricamente, voy al terreno educativo, que la educación ha sido considerada un proyecto pedagógico arraigado a las lecciones impartidas por los profesores, primer elemento que podemos establecer en el marco de barreras didácticas, si queremos entrar por ahí. En segundo lugar, la educación se impartía a través de un plan de estudios que se organizaba como una tabla de asignaturas. Segundo elemento, desde una proyección de carácter pedagógico. La enseñanza se concibió como una práctica solitaria que dependía de la competencia profesional de un solo profesor y que dependía mucho del carácter individualizado. En cuarto lugar, las escuelas se organizaban según un modelo que presentaba considerables similitudes estructurales, organizativas y de procedimiento. Esto no ha cambiado nuestros sistemas educativos. Finalmente, plantear, bajo ello, se organiza para enseñar a grupos de estudiantes de edad similar. Aquí nosotros hablamos de esta proyección importante de la educación multigrado, donde se ha impulsado solo para atender aquellas carencias estructurales, aquellas carencias sociales. Y no, es así donde particularmente quiero citar. En el último año publicamos un libro con la maestra Liliana Durán, que les haré llegar vía la doctora Arciniegas. He publicado un texto que nos publicó la Universidad de Nuevo León en México sobre toda la problemática que se vive en el marco educativo, sobre el problema de la discapacidad. Les hago llegar esto, está digitalizado, para que ahí puedan conocer a mayor profundidad mi planteamiento, por qué estoy trazando lado contrario a la barrera, a las diferentes barreras que enfrentan los niños, las familias, etc. Gracias. Muchas gracias. Vamos por el tercer bloque, que tiene relación con derechos y política pública. ¿Cómo se podría mejorar la implementación de políticas públicas que consideren la diversidad? Gracias, Lili. Bueno, ahí me voy a robar la respuesta de Alejandro. Él hablaba de la parte actitudinal. Pienso que es fundamental, antes de llegar a lo actitudinal, conocer las políticas públicas. Hay una práctica que descubrí cuando estaba estudiando el doctorado y que la implemento en mis clases, donde cada temática se empieza revisando qué dice el marco normativo ecuatoriano respecto a esa temática. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de altas capacidades, que es el tema que yo domino, ¿qué dice la ley ecuatoriana respecto a altas capacidades? Y pues uno de los grandes vacíos que nos hemos encontrado en nuestras investigaciones al hablar sobre estos temas a profesores es que los maestros, sus futuros colegas, ustedes mismos en el futuro, no conocen lo que está diciendo la ley sobre el aspecto en el que ustedes están trabajando. Y eso es muy delicado, porque la ley nos orienta, ¿no? La definición básica de ley es manda, prohíbe y permite. Pero los maestros no sabemos qué está sucediendo en cuanto a estos tres verbos en el campo en el que estamos trabajando. Entonces es fundamental primero conocer qué está sucediendo, qué dice el marco normativo, cuáles son las actualizaciones más recientes en estos temas. Y en el ámbito científico, nosotros hemos encontrado que los profesores desconocen sobre las leyes que están rigiendo su propio actuar como maestros. Y ahora sí tomo las palabras de Alejandro. ¿Qué pediría mi hermana Valeria? Que pues que se conoce la ley, que la actitud sea un reflejo de conocimiento de la ley en la práctica cotidiana.
y no quedarnos solamente en lo que dice la ley, que la ley tampoco se quede en letra muerta, en algo que está allí escrito y que no sirve para más que estar escrito, y cuando debo resolver un asunto que está pues regido al campo normativo. La parte actitudinal, digamos que es el complemento maravilloso para que la ley pues se vea reflejada en nuestras prácticas en los salones de clase. Yo creo que una forma de traspasar el marco normativo es esto, que si la práctica refleje lo que dice el marco normativo, que el ecuatoriano es muy interesante, debo decirlo, en el campo de inclusión y en otros ámbitos relacionados a las discapacidades, pero digamos que no menos valioso también es que cuando se elaboran y se dicten las leyes, se rediseñen, se actualicen, como está sucediendo actualmente con la ley de discapacidad, los colectivos de personas con discapacidad estén presentes, es decir, no demos tomando decisiones por quienes no están porque creemos que no tienen ni voz ni voto. Ellos, parte de este colectivo, que son parte de este nosotros, tienen que estar presentes para que estos marcos normativos reflejen las realidades y necesidades que demandan estos grupos. Una situación interesante está sucediendo actualmente en la ley de discapacidad, donde hay voceros de personas con discapacidad en el diseño de la ley, y sucedió en el actual instructivo de altas capacidades, donde se consultó a padres y se ha consultado a expertos para que el instructivo en efecto refleje lo que está sucediendo en la realidad nacional. Creería que por allí va la parte actitudinal y la presencia de las personas con discapacidad en el rediseño de los recursos normativos. Entonces, gracias. Conversando un poquito, nosotros tenemos una constitución inclusiva, pero la sociedad lastimosamente es integradora. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tenemos normativa vigente, estamos elaborando nuevos insumos, pero están quedando ahí y por el desconocimiento no lo aplicamos. Y ahí va la parte que me involucro yo, y es a veces hasta por la vergüenza de no ser comprendido. Cuando uno se concientiza el derecho que se tiene una persona con discapacidad. A mis chicos que están por aquí, que les vi, queríamos hacer un experimento social, coger el SICA e irme a Cuenca pagando la mitad del pasaje. ¿Cómo creen que hubiera reaccionado el señor del bus? ¿Qué le pasa? ¿Que está loco? ¿Por qué quiere pagar la mitad? Pero es un derecho. Pero ya se me ve el saquito, es decir, quiere pagar la mitad y tiene para comprarse el saco o la camisa. Y no tiene nada que ver, pero lastimosamente se ve eso. Y yo justo comentaba eso en clases con los chicos, digo, hagamos ese experimento social, digo, y graban para ver qué me dice el señor del bus. Entonces, es algo que duele mucho al tener esta constitución o al manipularla o a usarla a conveniencia a veces y no llegar a la sociedad que se concientice sobre la normativa que está vigente por los derechos. Y no es porque lastimosamente la sociedad mismo ha manipulado, sacando carnes por ahí, vehículos de alta gama, y papitos que tal vez necesitan un carro adaptado para poder que vaya la silla de ruedas en el carro, que no es un lujo, sino es una necesidad. Entonces, yo creo que deberíamos ir trabajando desde ahí, primero conocer lo que está en nuestra Constitución, hacer que se respeten las situaciones que están planteadas ahí, y nosotros también considerar esta equidad, porque hablamos de igualdad y no es lo mismo. El hecho de que yo pague, por seguir con el ejemplo del SICA, irme a Cuenca, la mitad, significará que yo llego allá a Cuenca y tal vez tendré que coger un bus porque me deje en el hospital un taxi, porque me deje en el Hospital del Río, porque va a ser muy difícil cruzar la avenida para coger el bus que me puede llevar a la casa, que está bien, que pudiera hacerlo. Pero me va a costar más tiempo cruzar la calle, pedir a alguien que me ayude, coger el carro y llegar al bus. Llego del bus, me bajo y tendré que correr otra avenida y tendré que llegar a mi domicilio.
Son muchas situaciones que se presentan que cuando no se comprende la igualdad y la equidad, distorsionamos esta información y por desconocimiento de la normativa. También como docente nosotros debemos comprender que a veces el Estado no nos da muchos, por llamarlo de una manera, insumos, pero ahí está el trabajo interdisciplinario que debemos trabajar o interinstitucional para solventar estas necesidades, porque no podemos quedarnos de manos cruzadas y no mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esta condición. Entonces, a través del trabajo en equipo, que se escuchen la voz de las personas que tal vez no están involucradas netamente en la formulación o elaboración de leyes o normativas, de las familias que conviven día a día, cuando no se comprende que un adulto tal vez tenga que usar pañal a los 20, 30 años, como es ese gasto, y lograr establecer esta equidad para lograr solventar muchas de sus necesidades y no se comprende esa situación. Yo creo que el trabajo en equipo sería muy importante para poder trabajar la normativa y que les escuchen y ser escuchados las personas que de una u otra manera, y dejar esta parte que seguiré reforzando, la parte de la actitud. Pero si tiene, ¿para qué pide? Si él también tiene lo mismo que yo. Pero hay que recordar que yo tengo una condición de discapacidad y es un derecho para intentar equiparar esa oportunidad que tal vez tienen las personas que no tienen esa condición. Y lo mismo con las personas que tienen una discapacidad severa o grave. Intentar equiparar su oportunidad, mejorar esa calidad de vida. No por que se salgan con la suya, como a veces se escucha, sino porque es un derecho y está, pero llegar a comprender esta situación. Adelante, Juan. Sí, muy rápido, Lili. Hay situaciones que se establecen a partir de, se piensa que el marco legal es por decreto, y el decreto establece fundamentalmente una gama de intereses que van fundamentalmente a partir de esta sociedad genéricamente etnocéntrica. Uno de los grandes problemas que vive el marco de la discapacidad es cómo se nombran las cosas. Y el problema es, desde mi punto de vista, que la política pública está orientada por conceptos blandos. ¿Qué significa esto? Que a veces la misma política pública nos lleva a establecer el prejuicio, el estigma. Y en esa dinámica es más fuerte la concepción en el marco social que lo que dicta la norma, que lo que dicta el planteamiento jurídico-político. De ahí que establezcamos, y ahí cito puntualmente a Gentili, donde nos dice, cuidado, primero se naturaliza este proceso en el que la discriminación y el trato desigual hacia estas personas se va gestando, pero segundo, se normaliza, y tercero, se normatiza. Cuando nosotros hablamos de la normatización, estamos hablando que el mismo planteamiento jurídico-político está lleno de procesos y conceptos blandos. No voy a entrar a discusión en este momento, porque esto seguramente tendría que ser de un largo debate, ¿sí? Pero voy a citar puntualmente lo que varios autores teóricos cuestionan de la política pública, y lo voy a poner nada más a consideración, que es el de la tolerancia. Se los dejo ahí, porque la tolerancia como tal parece ser que es la llave que va a quitar todo aquel sesgo de prejuicio, y no, la pregunta es, ¿quién soy yo para tolerar al otro? ¿Por qué no el otro me tolera a mí? No, el principio es, nuevamente reitero, de convivencia, de convivencialidad, y ningún concepto podrá establecer el carácter desigual de esa política pública.
Y nada más lo cito para dejarlo. Gracias. Muchas gracias. Nos quedan 2 preguntas, pero para que el tiempo nos alcance, más bien me gustaría pasar a la segunda parte, en donde quienes nos acompañan tienen la oportunidad de compartir inquietudes, comentarios o preguntas. Así que el espacio ahora es de ustedes. Algo que quieran comentar, preguntar. Usted, cuando es evaluado su trabajo en la universidad, ¿cómo es? ¿Si es considerada su condición? Es un camino que se ha ido ganando en los distintos espacios y mucho más en el ámbito universitario. La evaluación ha sido totalmente igual, sin ningún ajuste, por llamarlo de una manera, porque bueno, cada uno de los parámetros de evaluar tienen sus características según la investigación, vinculación o gestión. Entonces no ha habido una diferencia en sí. Lo que sí se ha ido aprendiendo en el camino ha sido esta situación de la plataforma de la universidad, el manejo de la misma, y el cual hemos ido solventando de una u otra manera con estrategias que se ha ido compartiendo desde la experiencia personal y profesional para solventar la situación de la evaluación dentro de los procesos aquí en la academia. ¿Algún otro comentario o pregunta? Muy buenos días con todos. Con relación a la pregunta esta de las políticas públicas, vimos que la parte Jime nos había dicho que lo principal sería este cambio de actitud, pero en el caso de ustedes o de las personas que tienen algún familiar con algún tipo de discapacidad, ¿cómo podríamos hacer llegar esta voz hasta los altos más grandes para poder cambiar algo de estas políticas públicas? ¿O qué estrategia podría funcionar ahí? ¿O cómo los que no tienen voz, como los niños pequeños y estas personas con algún tipo de discapacidad, pueden llegar allá para tratar de cambiar algo en la sociedad? Gracias por la pregunta. No creo que haya fórmula, ¿no? Pero lo que ha funcionado mundialmente, y gracias a esa organización que ha habido, se han hecho visibles estas problemáticas sociales. Son las organizaciones de familiares, ¿no? Fueron los familiares de personas con discapacidad los que impulsaron estas primeras decisiones favorables, que hicieron y que trabajaron en este cambio de miradas. El mismo modelo social tiene un componente importantísimo de personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad. Creo que es fundamental, y aquí la semilla tenemos que plantarla nosotros como maestros, empoderar a las personas. Como decía Alejo al hablar de sus derechos, pues es mi derecho. Si le preocupa que pago más o menos del bus, eso es mi problema, ¿no? Cuando yo doy una opinión y alguien se ofende, pues usted es un adulto, resuelva usted cómo maneja lo que yo estoy opinando, ¿no? Sí, por supuesto, mi intención no es ofender, pero si él está haciendo acceso a su derecho, pues el otro podrá preguntar, pues mi derecho, y si quiere le muestro el carnet, yo funciono con esto y ya. La cuestión es, este empoderamiento nos va a permitir tener la seguridad de que nuestra voz primero merece ser oída, y después de que esto que estoy reclamando es algo que no me beneficia a mí solamente, beneficia a un colectivo y a los que me siguen, porque los que siguen van a ser las futuras personas con discapacidad, nosotros mismos en el futuro, como hemos hablado, ¿no? Entonces, apuesto yo mucho por la organización de colectivos que están viviendo esta situación cotidianamente, pero también el empoderamiento de las personas con discapacidad, con cuya voz se va a poder entender lo que está sucediendo, pues, en sus propias realidades desde lo cotidiano. Gracias. Bien, nos gustaría cerrar con un último comentario, y de pronto relacionado con el último punto que teníamos planteado sobre perspectivas a futuro.
un último comentario que pueda responder a cómo podemos fomentar esta cultura de respeto hacia las personas con discapacidad. Gracias, Lili. Yo voy a seguirle dando lo que dijo Juan. Desde la convivencia. Una convivencia saludable, generosa. Nuestro campo, digo nuestro porque aquí está la Caro y trabajo con ella, nuestro campo de investigación actual tiene que ver con las competencias socioemocionales y morales. Y hemos descubierto que cuando estas, es decir, el respeto, la tolerancia, más que la tolerancia, el mirar al otro con generosidad, con admiración, el saber convivir armónicamente, el tener conciencia moral de que nuestros actos impactan a los demás, pues genera una convivencia positiva. Insisto, creo que una convivencia saludable y armónica puede ser parte del camino. Digo parte del camino porque seguro que los otros ponentes tendrán ideas igual, bueno, quizás más valiosas, ¿no? Más valiosas es más. Alejo. Bueno, algo a futuro, que ya hablemos de educación. Y ya no de esta educación inclusiva, educación especial, sino creo que de educación, y ese es donde debemos cada uno de nosotros enfocarnos, de tener muchas herramientas para lograr establecer una comunicación afectiva y efectiva, el lograr tener textos accesibles, sea el que fuere, el lograr a comprender que todo nuestro cuerpo comunica y puedo yo de una u otra manera comunicarme con una persona, y la convivencia y el interactuar con una persona que sea cual fuere la condición, aprender de esto, de estos limitantes, de estas oportunidades, de esta forma de comprender y aprender de la vida. Yo creo que el trabajo armónico y dándonos la mano, porque cuando yo llegué acá a la UNAE y escuché esto de las parejas pedagógicas, era algo que todavía no comprendía. Y cuando yo empecé a trabajar en educación especial, por la condición que tenían los niños, se necesitaba 2 para trabajar en el aula. Entonces yo creo que las penas y las alegrías siempre son buenas en grupo o en equipo, para lograr fortalecer los distintos espacios. Y dense el tiempo para conocer, para compartir a una persona que tiene una condición de discapacidad, porque les prometo que les va a enriquecer mucho la forma de apreciar su vida. Porque a veces nos renegamos cuando no tienen el iPhone 15, cuando no les dan el PlayStation o cuando no tienen para ponerse las uñas y nos ponemos tristes. Yo creo que cambien esa perspectiva y la vida va a ser mejor, y aprovechen de experiencias de las personas porque la diferencia nos enriquece. Muchas gracias. Juan, cerramos con vos. Sí, muchas gracias. Pues para finalizar, yo establecería e invitaría a la comunidad de la UNAE, a la comunidad de colegas que ahí debaten, que podamos debatir este último documento que la UNESCO lanzó y que establece y dice un nuevo contrato social para la educación. Lo quiero referir, quiero hacer la invitación a que generemos rupturas, generemos resistencias, porque no necesariamente porque lo publicó la UNESCO va a ser aquello, pero sí me interesa mucho destacar que no se trata de coexistir como lo plantearon teóricos anteriores a estos procesos. No podemos coexistir, no podemos, por el simple hecho de vivir, de asistir bajo un mismo techo, que se van a modificar las cosas. Tenemos que plantear el proyecto de la convivencialidad como proceso, primer elemento. Segundo, desaprender las prácticas pedagógicas que hemos impulsado. Hablemos de una pedagogía de la pregunta, hablemos de una pedagogía solidaria, que es la que propone UNESCO, pero también hablemos de estos procesos en donde debamos de romper las narrativas que han sido impuestas y que en el marco social se siguen viviendo. Empecemos a hablar
como lo decía la doctora Vélez, sobre una posición. No sigamos transitando a las personas con capacidades diferentes, no sigamos hablando con los discapacitados, no son discapacitados, no son estas personas inválidas, no, son personas con una discapacidad. Si no nombramos las cosas por su nombre, tenderán a ser discriminadas. Yo ahí lo dejo. Yo aprecio mucho la confianza, sobre todo la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus valiosas intervenciones y al público por su participación. Por su participación activa y por su escucha interesada. Hoy hemos reflexionado sobre cómo las diferentes formas de entender la discapacidad influyen en nuestras acciones. Muchas veces compartimos en las clases con nuestros estudiantes de educación especial y les hacemos ver que si bien el modelo médico es el que predomina en el contexto educativo ecuatoriano, también es importante este cambio de mirada que permita que las personas con discapacidad, que durante muchísimo tiempo y aún en la actualidad han sido vistas como objetos de cuidado, pasen a ser sujetos de derecho. En este sentido, cada uno de nosotros jugamos un papel decisivo en el cambio de mirada que la sociedad y la educación requiere en torno a la discapacidad. ¿Por qué? Porque necesitamos romper estigmas y prejuicios, asumir una actitud de respeto y no limitarnos a un diagnóstico clínico, a un informe en el aula, que muchas veces limita las posibilidades de aprendizaje de las personas. Mantener la idea de que las personas con discapacidad son menos competentes o valiosas que aquellas sin discapacidad, que no pueden lograr metas o desempeñar roles significativos en la sociedad y que por lo tanto necesitan constantemente protección o cuidado, normaliza un término que me parece importante que podamos seguir ampliando y que es el capacitismo. Es decir, la creencia de que las personas sin discapacidad somos superiores o más capaces, manteniendo estructuras que perpetúan la exclusión, el tratamiento desigual y como consecuencia distintas formas de discriminación. Nuestra invitación como carrera de educación especial de la UNAE es a que podamos reflexionar sobre las actitudes personales hacia la discapacidad como un requisito para desafiar estas ideas capacitistas y por lo tanto a poner a la persona por encima de los prejuicios tan enraizados en la sociedad ecuatoriana frente a los cuales cada uno de nosotros como docentes en formación o en ejercicio cumplimos un rol fundamental. Muchas gracias a todos. Cerramos este conversatorio.